Señor los bendiga, espero que estén muy bien. Continuamos con este servicio dominical del día ya 16 de octubre y hemos estado en el servicio haciendo dos lecturas particularmente. Una donde vimos cómo el Señor le dio la columna de fuego a Israel cuando salió de Egipto para ir camino al Mar Rojo, cómo el Señor puso esta columna de fuego que guió a Israel por el desierto. Y también leíamos cómo Jesús se presentó a sí mismo como la luz del mundo. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar acerca de Jesús como la luz del mundo. Conversando esta semana con un hermano, me contaba la difícil situación que se está viviendo en Cuba. Me contaba cómo cada 6 horas están experimentando un racionamiento. Tiene 6 horas de luz, 6 horas sin luz, y básicamente pasan o la noche o la medianoche completamente oscuras. Y hay algo muy curioso en todo esto. Ha sido esa situación de tinieblas en el país la que ha provocado, más que cualquier otra cosa en cualquier otro momento de la historia de Cuba, las manifestaciones que se están viendo, que están ocurriendo, que se ven incluso en las noticias. Todos amamos la luz, todos queremos la luz. Todos sabemos que de día podemos hacer muchas cosas que en la noche no se pueden hacer. La mayor parte de nuestra vida nosotros la desarrollamos de día, mientras la noche la usamos normalmente para descansar. Pero la noche también es un sinónimo del mal. Tendemos a relacionar la noche con la maldad, con la muerte, con el terror. Los peores crímenes se cometen normalmente de noche. Los delincuentes normalmente están por fuera de noche. La noche tiende a relacionarse con lo malo, con lo oculto y con lo misterioso. Y muchos estamos de acuerdo en que definitivamente es mejor tener luz que no tenerla. Es mejor el día que la noche. Y precisamente esa es la idea que hemos estado recorriendo en el servicio, con las lecturas que hemos hecho, la idea que las escrituras nos presentan en el plano espiritual. Definitivamente es mejor tener la luz que no tenerla. Espiritualmente, tenemos la luz si estamos en Dios o no tenemos la luz. Si reconocemos entonces que en el aspecto físico la luz es tan importante, tenemos que reconocer que en el aspecto espiritual la luz es muy importante, incluso tal vez más que en el aspecto físico. Hoy quiero presentar entonces delante de ustedes no un tipo de luz, quiero presentar a la luz del mundo, no simplemente a alguien que vino a presentarse como un ser de luz, como muchos creen hoy, no simplemente a alguien que nos vino a presentar una doctrina razonable que ilumina la razón, no simplemente a alguien que vino a guiarnos a una mejor vida. Quiero presentar a aquel que se presentó a sí mismo como la luz del mundo. Vengo a mostrar la luz. Y las escrituras dicen claramente, tal como lo leímos, que la luz es Cristo. Y no hay otro. No hay otro que pueda denominarse a sí mismo como la luz. Entonces vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, parte de la segunda lectura que hicimos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, para dar continuidad a nuestra serie del Yo Soy. Así que voy a recordar el texto. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Padre Celestial, tú has enviado a tu Hijo la luz. Alumbra nuestro entendimiento para que podamos no solo comprender a Cristo, entenderlo, recibirlo como la luz, sino abrazarlo y vivir como hijos de luz en medio de una generación torcida y perversa.
Alumbra nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, oh Señor, en esta mañana. Ayúdame a mí, en medio de mi enfermedad, para poder explicar el texto con claridad y sobre todo aplicarlo a la vida de todos aquellos que escuchan, que están presentes aquí o vean el video. Te lo suplico, te lo ruego, Señor. Amén. Bueno, nuestro sermón se titula Jesús es la luz del mundo y va a tener 3 puntos. El primero, la introducción. Segundo, Jesús es la luz. Y el tercero, Jesús es la luz de la vida. Entonces, hablando de la introducción, quiero aclarar algunas cosas. Quiero recordar que, tal como lo dije la vez pasada, cuando Jesús dice yo soy, en estas frases del Evangelio de Juan, lo que nos está expresando es el nombre de Dios, tal como Él se denominó a sí mismo en el Antiguo Testamento, cuando Él se presentó diciendo yo soy el que soy. Así que cuando Jesús dice yo soy, se está presentando como el Dios que Israel siempre había adorado, hecho carne. Ese punto es importante porque nos ayuda a entender siempre que tendremos que recordar algo acerca de Dios y de su ser cuando estemos enfrentándonos con cada uno, cuando estamos leyendo a cada una de estas frases que hablan de yo soy. Lo segundo, es bueno conocer qué estaba pasando en el momento en que Jesús dijo la frase. Los judíos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta se hacían 2 ritos. Uno era recoger agua en el estanque de Siloé y regarla alrededor del altar de bronce. Y el otro rito, que es el que se relaciona con este pasaje, era prender 4 grandes candelabros que había en el salón de las mujeres, en el portal de las mujeres, en el patio de las mujeres. Estos grandes candelabros se encendían y era tanta la luz que proveían que iluminaban toda la ciudad. Entonces Jesús, imagínense la escena. Jesús está en medio del patio de las mujeres, está rodeado por los 4 tabernáculos, por los 4 candeleros que están iluminando o van a ser encendidos para iluminar, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Esa es la escena en la que Jesús se encuentra cuando dice esto. Pero los judíos no solamente celebraban simplemente encender un candelero que iluminara una ciudad. Ellos estaban celebrando 2 cosas. La primera, que Israel cuando salió de Egipto tuvo una columna de fuego que lo guió por el desierto. La segunda, que las escrituras, particularmente por medio del profeta Isaías, habían prometido que el siervo del Señor, el Mesías, vendría a ser la luz de las naciones. Eso está en Isaías 49, verso 6. El Mesías vendría a ser la luz de las naciones. Los judíos conocían esa profecía. Ellos entendían perfectamente lo que estaban celebrando en la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como el siervo del Señor, del que Isaías estaba hablando, pero aún más como el gran yo soy, el mismo que proveyó la columna de fuego para Israel en el desierto. Los que estaban escuchando entonces comprendían de qué les hablaba Cristo. Pasemos al siguiente punto. Jesús como la luz. ¿Cómo es Jesús la luz? Es la gran pregunta. ¿Cómo Él puede ser la luz? Lo primero que debemos recordar es que en la Escritura la idea de la luz está relacionada con la idea de santidad, de iluminación y santidad. La Escritura dice que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas algunas. Es decir, en Jesús, en Dios no hay mal. En Dios no hay mal. En Dios no hay pecado. Y Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Así que Jesús mismo, el Hijo de Dios, en su esencia es luz.
porque en Él no hay mal alguno. Él es el bien puro. Él es el bien puro que jamás podamos imaginar. Y el Hijo, el bien puro, la luz, hizo una creación buena en gran manera, con un ser humano hecho a su imagen y semejanza. Una creación buena, santa, perfecta. Pero el hombre cayó en pecado. Las tinieblas entraron al mundo. La mente del hombre quedó entenebrecida, como diría Pablo en Efesios. Y la tendencia de la humanidad desde aquel momento es el mal, alejarse de la luz de su creador. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no desecha al hombre. Por el contrario, Dios viene en la segunda persona de la Trinidad, viene y encarna para rescatarnos. Entonces ese Dios santo que hizo todas las cosas, lo encontramos encarnado en Cristo. El Hijo de Dios nos revela la naturaleza de Dios, nos revela al Dios santo. En Cristo vemos la verdad, la santidad, la sabiduría, el poder, la misericordia de Dios. En Cristo vemos la luz. Por eso podemos decir que Cristo es la medida moral de todas las cosas. Cristo es la luz. Y en Cristo queda descubierto qué es luz y qué son tinieblas. Cristo viene y en su propio ser, en su vida, en sus obras, en sus palabras, revela el pecado de los hombres, revela la maldad del enemigo de nuestras almas, revela la oposición del mundo. Nadie hizo tan evidente las tinieblas como Jesús. Él marcó en su persona la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y entonces las personas solo tenían dos opciones: o lo amaban o lo aborrecían. O venían a la luz o rechazaban la luz. Como dice Juan capítulo 3, versos 17 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Con Cristo no hay opciones. Cristo, santo, puro, revela las tinieblas que hay en cada persona. Y al quedar desnudos delante de Él, solo o nos podemos rendir y reconocernos como pecadores delante de Él, o rechazarlo. Fue la experiencia que tuvo el profeta Isaías, en Isaías 6, cuando viendo a Cristo en el trono, y el Evangelio de Juan dice que era Cristo el que estaba en el trono, a quien Isaías estaba viendo. Cuando el profeta Isaías, cuando ve al Hijo, a Cristo entronizado, santo, que ni los serafines podían verlo, el profeta Isaías dice: ¡ay de mí! Pues soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Esa es la luz de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de aquel que trae, que tiene luz inimaginable. Inimaginable. Y hermanos míos, este punto es muy importante, porque frecuentemente nuestra relación con Cristo no se basa en comprender que, en primer lugar, Él es un Cristo santo. Él es un Cristo puro. Es cierto que Él viene a ofrecer misericordia y perdón, pero a veces la imagen que se tiene de Cristo es la imagen de un buen amigo, my best friend. Entonces Cristo es mi parcero, Cristo es Jesucito, Cristo es Chuchito lindo. Pero Cristo ante todo es Dios mismo. El Dios al que vio Isaías,
el Dios ante quien cayó postrado Isaías, el Dios santo, ante quien nadie se puede resistir. O lo amas o lo odias, por su santidad. Y un ejemplo de eso lo encontramos en el pasaje de la mujer adúltera. Es el pasaje que está justamente antes de este texto. Y en el pasaje de la mujer adúltera pasa algo muy curioso. La mujer es sorprendida en el acto de adulterio, usted conoce la historia, y se la traen a Jesús para colocarle una trampa. Él tenía que decir si la mujer era inocente o culpable. Y ahí venía el problema, porque si la declaraba culpable, entonces Cristo no era tan misericordioso como él decía. Y si la declaraba inocente, entonces se le acusaría de violar la ley de Moisés. Entonces quería meter a Jesús en problemas. Era la astucia de las tinieblas de la mente del hombre caído rebelándose en contra del santo Cristo. ¿Y qué pasó? Jesús, Dios encarnado, la luz del mundo, disipó las tinieblas con una sola pregunta. Es impresionante ver cómo Jesús disipa las tinieblas con su voz, con una pregunta que todos podían entender. Simplemente les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Y con eso, con las palabras del Dios encarnado, todos fueron cuestionados. Todos huyeron delante de su presencia. Reveló tanta luz que sus enemigos no pudieron hacer otra cosa sino huir. Reveló tanta luz que demostró algo muy simple. ¿Quién fue el único que se quedó en la escena? Cristo. El único que realmente podía lanzarle la piedra a la mujer. Y no lo hizo. Esta mujer también se vio descubierta en su pecado. Ella sabía que merecía ser apedreada. Pero ella se acerca a la luz, no se aleja. El Señor le da el don de creer, de arrepentirse. Cristo le mostró la luz a esta mujer para llevarla al arrepentimiento. Esa es la luz del mundo. Ese es Jesucristo. El único que tiene tal luz para discernir entre el bien y el mal, y entre lo bueno y lo mejor. Ese es Jesús. Y en la frase que él está diciendo, yo soy la luz, él también aclara que es la luz del mundo. No solo de los israelitas, no solo del judaísmo de su época. Él venía a traer luz a todos los hombres. Si era impresionante ver esos 4 candelabros alumbrando una ciudad entera, Cristo está colocando una imagen mucho más sublime. Está mostrando la imagen del Hijo de Dios entronizado sobre todas las cosas, iluminando el mundo, trayéndole luz al mundo. Esa es la imagen que Cristo está presentando. Él alumbra a todo el mundo. Cualquier tipo de persona, cuando oye de Cristo, no queda indiferente. O lo ama o lo odia. Y el que lo ama viene ante él, no sin ser escrutado, sin ser examinado por esa luz. El que viene a él, viene después de haber sido examinado por la luz de Cristo. Porque Cristo discierne los pensamientos, las emociones, hasta lo más profundo. Y el que se encuentra con él es examinado completamente. Y eso Cristo vino a hacerlo con todo el mundo. Pero Cristo no vino a hacerlo solo para examinar. Como lo vimos en el pasaje de la mujer adúltera. Unos son examinados y huyen, pero otros, aquellos a quienes Él les concede el creer, vienen a Él. Así vamos a ver entonces cómo Jesús es la luz de la vida.
En nuestro pasaje, Jesús, la luz del mundo, hace entonces una promesa de gracia. Una de esas promesas que hay que atesorarlas con el alma. De esas frases que hay que aprenderse de memoria. Y la promesa que Jesús hace es esta. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una promesa hermosa, porque Él está reconociendo que todo aquel que no lo sigue a Él, ya anda en tinieblas. Es lo que está implícito en la frase. Pero está diciendo que aquel que sí lo sigue a Él, no andará en tinieblas. Aquel que sigue a Cristo puede tener la certeza de que va a obtener conocimiento de Dios. Su mente no se va a quedar en tinieblas, entenebrecida. Puede creer que recibirá la fe, la obediencia. Puede aprender de Cristo, puede seguir a Cristo y puede progresar en Cristo. Esa es la promesa de Jesús. Él promete que quien viene a Él realmente puede seguirle. Le va a seguir. Cuando Cristo se ofrece a la vida de las personas, Cristo se ofrece completo para hacer la obra. Él envía a su Consolador para hacer la obra en nosotros. Así como los israelitas, cuando tuvieron la columna de fuego, eran guiados por esa columna de fuego, día y noche, y la columna jamás se apartó, jamás los abandonó. Podemos estar seguros que todo aquel que Cristo guía con su luz, jamás andará en tinieblas. Tal como la columna de fuego jamás dejó en tinieblas a Israel. Jamás andará en tinieblas. Así de fuerte es la comparación que Jesús está haciendo. Entonces, ¿qué significa andar detrás de Cristo? ¿Qué significa seguirle a Él? Significa confiar en Él. Significa hacerse su discípulo. Significa que como los israelitas, cuando tenían la columna de fuego al frente, y la columna se movía, ellos se movían. Y la columna se detenía, entonces ellos se acampaban y se detenían. Significa venir a Cristo, entregarse a Él. En Cristo no andará más en tinieblas. Es la promesa. Pero esta promesa tiene algo más. Noten que el texto no dice lo guiará la luz de la vida. El texto es más fuerte. Dice tendrá la luz de la vida. Habla de una posesión que es permanente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene de manera permanente a permanecer con el creyente para hacerlo andar cada vez más fuera de las tinieblas y cada vez más detrás de Cristo. Se convierte en la posesión del creyente. O bueno, Cristo posee al creyente por medio del Espíritu. Se convierte en la posesión del creyente. Su morada es permanente y el Espíritu empieza a traer luz a la vida. Empieza a iluminar. Empieza a mostrar que está mal. Empieza a mostrar que está bien. Empieza a alumbrar la mente para escoger entre lo bueno y lo malo. Y no solamente poder reconocer lo bueno y lo malo, sino realmente inclinarse al bien. El Espíritu viene a ser la luz de vida. El creyente tiene, es una posesión, tiene en su interior la luz de la vida, que es el Espíritu Santo. Trae luz al corazón, a ese corazón que antes estaba en tinieblas. Por eso, Cristo es mayor que la columna de fuego. Los israelitas tenían la columna afuera. Cristo está dentro del creyente. Los judíos tenían los 4 candelabros en el templo. Cristo está dentro del creyente.
Es una luz de vida mayor. Produce vida. No es solamente que ilumina, esto es más que una metáfora. Cristo realmente produce vida donde hay muerte. Alumbra donde hay tinieblas. Y lo mejor es que mora en nosotros. Y la obra que Cristo hace es tan eficaz, es tan fuerte esa luz, que Él empieza a iluminar cada rincón oscuro de nuestra alma. Lo muestra como es. Y nos lleva al cambio. Cambia las tinieblas en luz. A mí me preocupa cuando hay tantas personas que profesan ser cristianas y no andan en luz. Y andan en los valores de este mundo. Y andan con hábitos pecaminosos de años. Le dan prioridad a las cosas de este mundo. Sueñan los sueños del mundo. Obedecen los requisitos del mundo. Se ajustan al mundo. Eso no concuerda con el texto que estamos leyendo. Y no concuerda porque lo que Cristo dice que viene a hacer es a traer luz. Cristo no viene a dejar a una persona igual. Él la cambia. Él la transforma. Su promesa es: el que me sigue no andará en tinieblas. Esa es su promesa. Entonces, una persona que ha recibido esa luz no puede deleitarse en lo depravado de nuestro mundo. No puede deleitarse en aquellas cosas que son ofensivas ante los ojos de Dios. Porque Cristo viene a traer luz. Y lo estoy diciendo ni siquiera como entretenimiento. Cristo viene a traer luz. Esa es la vida. Esa es la luz que Cristo ofrece. Amigos que escuchen, hermanos que escuchen, ni Paulo Coelho con su autoayuda, ni los psicólogos de nuestro tiempo, ni la luz de estos mercaderes de la nueva era, ni los hombres que tienen la razón iluminada porque son ateos. Eso no es luz. Eso son tinieblas. Son engaños, son falsificaciones satánicas de la luz. Realmente nada de eso produce cambio. Nada de eso saca al hombre de las tinieblas espirituales. La gente decía hace algunos siglos: no necesitamos el cristianismo, la ilustración, la luz de la razón nos va a guiar a ser mejores seres humanos. Miren dónde estamos hoy. Solo Cristo alumbra e ilumina el alma. Solo Cristo puede guiar a las personas a la luz de la vida. Quiero terminar mencionando, a grandes rasgos, un testimonio. Testimonio de uno de los hombres más macabros que ha existido. Una de las personas más peligrosas que existió en la humanidad. Ya está muerto. De hecho, le sacaron en Netflix una serie que omitió algunos detalles que voy a contar a continuación. Su nombre era Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer creció en un hogar donde su abuela lo llevaba a la iglesia, pero se convirtió en un terrible asesino en serie que mató 17 personas, entre hombres y niños. Y Jeffrey Dahmer, unos meses antes de morir, lo mataron en la propia prisión, él conoció a Cristo.
uno de los hombres más terribles que jamás ha existido. Y seguro que aquellos que están viendo el video tal vez han visto la serie en Netflix. Y eso Netflix no lo dice, por cierto. Uno de los hombres más terribles que la humanidad ha conocido. Conoció a Cristo. Y él dijo algo. Yo tengo un extracto largo de la entrevista, pero solo voy a mencionar algo que él dijo. Él dijo lo siguiente: he llegado a la conclusión de que el Señor Jesucristo es el verdadero creador de los cielos y de la tierra. Todo esto no sucedió simplemente, y lo he aceptado como mi Señor y Salvador. Y creo que yo y todos los demás seremos responsables ante Él. Así es como he llegado a creer que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. No estoy leyendo toda la entrevista, pero básicamente lo que él estaba diciendo era: solo hay una forma de que una persona se haga responsable de sus actos y cambie, y es viniendo a la luz. Porque si no, lo único que encontraremos son diferentes grados de maldad, diferente gama de maldad, de un negro a un negro más oscuro, si es que eso es posible. El Señor Jesús trae esa luz. Y tal vez nosotros no seamos ni como Jeffrey Dahmer, ni como la adúltera de la historia, ni como los fariseos. Pero la pregunta que entonces deja el texto es la siguiente. ¿Reconocen que están en tinieblas y quieren venir a la luz? ¿Realmente quieres dejar las tinieblas, la vida de pecado que has vivido, y venir a la luz? Incluso si esa vida de tinieblas significa un cristianismo falso, que también es tinieblas, y quieres venir a la luz, aquí está la promesa para ti. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Santo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos la luz en Cristo, por enviarlo para que seamos transformados, para que seamos cambiados por Él, para venir a la verdad, y andar en luz. Te rogamos, oh Señor, que seas tú iluminando nuestra alma, trayendo luz, mostrando lo que está mal y santificándolo por medio del Espíritu que has colocado dentro de nosotros para obrar en nosotros. Te lo rogamos, oh buen Señor. Amén.